las órdenes de un muy buen técnico, Eric Winalda, exjugador delantero de la selección de Estados Unidos. Fue entrenador, por cierto, de Richard Mengíbar y de Derby Carrillo en las ligas inferiores de Estados Unidos. Y lo conoce muy bien. Además es un analista permanente en la televisión de Estados Unidos, así es que Fito va a estar en buenas manos, al menos en este partido, y yo creo que es lo más lógico para un jugador que no tiene minutos y a veces ni siquiera es suplente. Eugenio, yo oigo a Rodrigo y me suena más como que es una buena noticia, pero no sé si tú lo interpretas de ese modo. ¿Qué feeling te da esta noticia? Mira, yo creo que las declaraciones hoy que me impactaron fueron las que dio el señor Lisandro Paul como parte de Alianza este mediodía en el Wiri Wiri al aire, porque creo que aborda lo que ya habíamos venido mencionando desde hace varios años y ratificaba que para él el futbolista salvadoreño, en la medida de cómo trabaja en nuestro fútbol, tiene muy pocas opciones de ir a buscar un puesto en el extranjero, porque no tiene el ritmo, porque físicamente no se cuida, por todo lo que ya conocemos que rodea a una liga, entre comillas, profesional como la nuestra. A mí sí me impactaron esas palabras porque pues ya no es lo mismo escucharla de un periodista que de un dirigente tan importante, ¿no? Me pareció que fue muy claro y muy valiente al mismo tiempo, porque es la primera vez que escucho a un dirigente del fútbol salvadoreño aceptar que les han dicho a los responsables, jugadores, y también mencionó a los técnicos nacionales que se dejan llevar por los mismos jugadores para no perder el puesto, a trabajar bajo el ritmo que el jugador desea. En un fútbol como la MLS esto no ocurre. El principal responsable tiene un nombre y se llama Bob Bradley. Si él no le ha dado los minutos que necesita Fito, es cuestión de él, es responsabilidad de él. Porque Fito, los minutos que le dio el señor Bradley, le mostró que es un jugador que le puede servir, que es un muy buen delantero. Otra de las circunstancias que creo que juegan en contra de nosotros como salvadoreños en este profesionalismo norteamericano es que hay mucho mexicano, hay mucho argentino, hay muchos colombianos, uruguayos, ecuatorianos. Las colonias, tanto en los medios de comunicación como en las ligas que mencionaba Rodrigo, son mucho más importantes y numerosas que nosotros los salvadoreños, ¿ya? Porque los salvadoreños tenemos la particularidad de que por todo lo que nos ha pasado como sociedad, tendemos no a acuerpar a un compatriota o ayudarle a escalar una grada, sino que mientras menos escale, para nosotros es mejor, porque siempre estamos con aquel temor de que si este viene me va a quitar el puesto a mí. Entre los mexicanos y los argentinos, por ejemplo, se arropan mucho más, se cuidan, se protegen. A mí esto me suena como que con el plantel que tiene Bob Bradley y esas declaraciones que brindó hace 15 días, me suena como que era el primer aviso para decir, señores, Fito Zelaya, con Rossi, con Vela y con los otros dos delanteros que tengo, ya no tiene espacio. Rodrigo, porque entiendo que acaba de vender el Los Ángeles FC a uno de sus delanteros y de alguna manera no fue Zelaya. Entonces, no sé, de una lectura difícil la situación, ¿verdad? Porque obviamente no lo están promoviendo, no suena a una promoción, sino más bien a un llamado de atención de algún modo. Andate a la AAA un rato. Sí. Bueno, pues yo creo que esa misma sensación ambivalente es la que ha prevalecido en las reacciones del público. Por supuesto, algunos lo que están es celebrando, diciendo, ya ven, no tenía la calidad, no tenía el nivel, bueno. Y otros diciendo, espérense, tal vez ahí va a brillar y luego regresa al primer equipo. Lo cierto es que no podemos discutirlo. Zelaya, siendo uno de los jugadores más importantes de su generación, si no es que el más relevante de su generación, no ha podido superar las barreras que mencionaba Eugenio, que nos mandaron de regreso muy pronto a Cheyo Quintanilla, a Alfredo Pacheco, a Domínguez, a Cristian Castillo, a Osa, a Domínguez hace poco, a Tamaca, a Osael, a Ramón Sánchez, y puedo continuar toda la noche. Entonces, bueno, obviamente hay algo en la manufactura de nuestro jugador que no está funcionando, y es un poco lo que tocaba Eugenio Calderón. Leamos en una gráfica que hemos preparado algunas de las claves para entender este momento de la carrera de Fito Zelaya, un poco el estatus del jugador
en esta coyuntura. Vamos a leer algunos tips solo para que terminemos de redondear la información. Primero, que el LAFC acaba de vender a un delantero, a Cristian Ramírez, uruguayo, ¿no? Lo vendió al Houston Dynamo. Entonces Celaya sería una de las opciones que se mantiene en el equipo para la segunda vuelta y playoff. Esto, según lo informaba un personero del mismo equipo en conversación hoy con el Gráfico. Pero le surge que el jugador tome ritmo y por eso se presume que lo han prestado, jugaría este sábado. Veremos. Sí, yo creo que hay algo que entender en la MLS. Yo creo que es una realidad, no necesariamente es algo bueno para el fútbol de Estados Unidos, pero le funciona y así lo manejan ellos. Lo primero es ser un atleta y después es ser un futbolista, ¿no? Creo que en Latinoamérica por muchos años imperó primero ser un futbolista y luego ser un atleta. Valía más saber pararla bien, hacer 5 técnicos, hacer un pase de rabona, antes que correrte los 100 metros en un tiempo de alto rendimiento. En Estados Unidos no es así. Yo creo que eso le juega a favor y en contra. Le juega a favor porque obviamente el filtro para que llegues a la MLS es muy difícil. No cualquiera llega. Tenés que tener tanto nivel de grasa corporal, tanto nivel de disciplina en cuanto a atleta, y lastimosamente el jugador salvadoreño no lo tiene. No es un atleta. Estamos llenos de buenos futbolistas, no de buenos atletas. Y mentalmente es un golpe también, porque tampoco el jugador salvadoreño en la parte mental, psicológica, está totalmente preparado, porque no ha recibido una educación integral. Son jugadores que surgen con gran talento, pero deficientes en la preparación y en el aspecto de que hablaba Rodrigo del atleta. Definitivamente esto es un retroceso. Pasar de la MLS a una segunda división mentalmente, vamos a ver en qué medida le llega a afectar a Rodolfo Celaya. Yo sigo pensando que a mí futbolísticamente no me tiene que demostrar absolutamente nada, que en los últimos 20 años en este país no ha existido un jugador de esa calidad, de ese nivel, ni uno. Entonces, lo que sí preocupa es lo que decía Cristian, que a pesar de tener esa enorme calidad futbolística, ser el mejor futbolista salvadoreño, ni siquiera en un mercado donde lo buscan para atraer salvadoreños a sus estadios, como es el caso de Los Ángeles, como fue el DC United o el Galaxy, ya ni siquiera eso logramos hacer que penetre en el Oíme, en ese sentido, no es un golpe solo para Celaya. También yo creo que es, no un golpe, un llamado de atención, un dato. No es ni un llamado de atención, es un dato que nuestro fútbol se tiene que tragar y terminar de entender. Si queremos tener un fútbol que compite internacionalmente, así como están las cosas, nuestra única salida es que nuestros jugadores se vayan y terminen de formarse en un entorno profesional. Pero si queremos ser un fútbol exportador, y creo que deberíamos tener esa meta, pues la realidad nos está diciendo su fábrica no está funcionando, porque nos mandaron el producto con mejores ingredientes que tenían, pero no pasa todavía el control de calidad. El control de calidad. Y ojo, al único mercado interesante al que le podemos aspirar a venderle ahorita es ese, porque en México no nos compran jugadores. Bueno. Y el otro es Tailandia, que no existe, ¿verdad? Futbolísticamente no existe. Ahí necesitas un buen contratista como el que ha tenido un par de jugadores nuestros, 2 o 3. Ya lo que es que el trayecto natural es ir a Estados Unidos. Si nos conformamos, porque alguien escribía hoy, pero es que lo de Tailandia, miren señores, no podemos ni debemos ser más conformistas. Tenemos que cambiar aquí adentro. ¿Ya? Tenemos que trabajar para que el producto sea exportable. Hoy la calidad de exportación es mínima y cuando se logran ir, vuelven más rápido de lo que se fueron. No se trata de que vos podás enviar a un jugador a un mercado de esos. Obviamente el jugador debe tener una calidad, un estándar de calidad, pero tampoco tiene que ser el tipo más talentoso. Simple y sencillamente debe poder, tiene que satisfacer ciertos requisitos técnicos, de cultura táctica y físicamente. Ahí sí, vea, yo creo que ese no es negociable, es insoslayable, es estándar. A lo que voy, por ejemplo, Darwin Serén. Si vos pones al Darwin Serén de 2019 y lo comparás con el Darwin Serén que teníamos en nuestra liga, es obvio que ese jugador aprendió a jugar de un modo diferente. Uno de los tantos rasgos, ese pase del cual la selección se nutrió y ha sacado varios resultados, vean. Esa diagonal de 70, 60 metros, ¿no?
es que en la MLS te piden que juegues así, ¿o no, Rodrigo? Sí. Te piden que, entre otras cosas, puedas desarrollar el desdoble ofensivo con un pase que supere líneas. Pero es que eso es parte del manual de la MLS. Y un mal pase de esos en la MLS no te lo toman a broma y no lo disculpan. No hay pretextos para hacer un mal pase cuando no tenés marca. ¿Cuántos pases errados vemos nosotros sin marca en nuestra liga? Lo que pasa es que son tan frecuentes que no lo notamos como algo dramático o algo que haya que llamar la atención, ¿no? Pero en un fútbol de alto nivel, un cambio de frente que no le llegue al pie al compañero, no se lo toman a la ligera, ¿eh? No jugás, te cambian, o te sacan o te lo mandan a la AAA. Claro, eso es lo que están notando, Fito. Hoy, por ejemplo, en el arranque del partido FAS-Metapán, si te percatas, las 3 primeras posesiones de uno de esos 2 equipos son 20 pases para atrás y 3 pases para adelante. Y ninguna de esas 3 posesiones llegó a ser una jugada de peligro sobre tu rival. Ese es el fútbol nuestro. Correcto. ¿Ya? A eso se acomodan. Por eso es lo que hablábamos ayer, que jugadores ya de 40 hasta de 43 años, teniendo una capacidad mínima de gol, siguen siendo los artilleros de este torneo. Y desde hace ratos. Correcto. Pues bueno, yo creo que esta plática es natural, es lo lógico que se desarrolla a partir de esta noticia, porque no podemos detener esta noticia y entenderla solo hasta la jurisdicción, la periferia de Rodolfo Zelaya. Obviamente hay un dato, una lección, un mensaje muy fuerte también para nuestro fútbol. Entonces Zelaya quedamos, jugará este sábado, y antes de continuar le quiero enviar un saludo y agradecerle a nuestros colegas de Pase Filtrado, Walter, Mónica, que definitivamente son el brazo derecho de la plataforma del gráfico en el mercado de Los Ángeles. Gracias, de verdad, un saludo, sabemos que nos están viendo, les enviamos un gran abrazo.